Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Bienvenidos al podcast de hoy. Baruch, un gusto verte y tenerte aquí para hablar de un tema tan importante. Bienvenido. Gracias, Cristian. Dios te bendiga. Un gusto verte también. Gracias, amigo mío. Vamos directo al tema que tenemos preparado hoy. Se trata de un asunto muy importante sobre examinarnos y probarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los mensajes más aterradores de la Biblia? Hay muchos así, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero a nivel personal creo que todos los creyentes debemos enfocarnos en este pasaje. Mateo 7, 22 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un texto impactante que ciertamente nos debe llevar a examinarnos, Baruch. Sabemos el contexto de este pasaje, pero de inicio, ¿qué podrías comentar para abrir la discusión de hoy? Creo que el contexto aquí es crucial. Cuando el Mesías dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cristian, si yo te preguntara, ¿estarás tú en el reino de Dios? Responderías que sí. ¿Por qué? No por lo que tú has hecho, sino por lo que el Mesías hizo por ti y por el mundo. Es gracias a su muerte, sepultura y resurrección. ¿Y qué pasa? Cuando estas personas oyen que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, ¿qué hacen? Empiezan a señalar sus obras. Profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Y el problema es este: creer que tenemos un rol en nuestra salvación, que tenemos mérito alguno en ella, que se trata de fe, y eso está bien, junto a las obras. Eso está mal. Cuando combinamos fe con obras como base para ser salvos, el Mesías dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando pensamos que podemos hacer una cantidad de obra suficiente para comprarnos un lugar en el reino de Dios, bueno, allí es cuando nos llama hacedores de maldad, porque pensamos que nuestra experiencia de salvación se basa en lo que nosotros hacemos y no en lo que Él hizo. Correcto, bastante claro. Tenemos una advertencia aquí en pantalla. No basta con decir que crees en Jesús. Los demonios creen en Jesús, pero pasarán la eternidad en el lago de fuego. Lo vemos en todas las Escrituras. Debemos hacer ciertas cosas. Leamos este pasaje de Juan 12, 42 al 43. Sin embargo, muchos, incluso de las autoridades, creyeron en él, pero por miedo a los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, pues amaban más la gloria que viene del hombre que la gloria que viene de Dios. Es una escritura muy importante sobre no avergonzarnos de lo que declaramos con nuestra fe. A lo largo de los años, he conocido a muchas personas que piensan que son salvos y dicen, bueno, no importa lo que la Biblia diga, creo que Jesús existe, creemos que Jesús existe. ¿Qué puedes comentar de esto, Baruch? Bueno, de nuevo, debemos darnos cuenta de que si buscamos la gloria de los hombres más que la gloria de Dios, no hemos nacido de nuevo. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo, van a querer ser fieles a Dios. Van a querer vivir una vida digna de elogiar y van a querer comportarse justamente, no para salvarse, sino para demostrar que Dios está gobernando sus vidas. Queremos conducirnos en justicia. La Biblia dice que nos convertimos en la justicia de Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Y la justicia en las Escrituras, especialmente en los lugares poéticos de la Biblia, frecuentemente se equipara con la gloria. Es decir, que es cuando una persona se comporta rectamente que estará manifestando la gloria de Dios. Para eso Dios creó a la humanidad.
fuimos creados a su imagen. Eso no significa que nos parezcamos a Dios. Cuando la Biblia dice que fuimos creados a su imagen, esa palabra imagen, Tselem, en hebreo, significa reflejo. Debemos reflejar el carácter de Dios. Dios es justo, y cuando nos comportamos con rectitud, manifestamos la gloria de Dios. A eso ha sido llamada la humanidad. Para eso fue creada y para eso fuimos redimidos. Correcto. La voluntad de Dios, esto es muy importante. Mateo 7:21. Mencionaste este pasaje hace unos instantes, Baruch. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Voy a avanzar un poco más, Baruch, y luego te pido que comentes con respecto a la voluntad de Dios. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y luego leemos en Primera a los Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Tus comentarios, Baruch. En cuanto a hacer la obra de Dios, tenemos la otra escritura también en el Evangelio de Juan que dice, la obra de Dios es creer en el nombre del Hijo. Esa obra es importante. No somos salvos por las obras, pero la obra a la que se refiere es la fe. Esto nos lleva de vuelta a Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó en Dios y Dios se lo contó como justicia. Así que la fe es muy importante para Dios. Esa es la obra de la que hablaba esa escritura. Y por lo tanto, la fe es el fundamento de la salvación. Es la vía para ser reconciliados con Dios. Hay un conocido maestro bíblico llamado John Piper. Él enseñó una herejía, y les diré por qué creo que es una herejía. Él dice que la fe te reconciliará con Dios, pero si quieres entrar al cielo, tienes que hacer obras. ¡Qué declaración tan terrible y falsa! Lo que el Mesías hizo en la cruz es suficiente para salvarnos, reconciliarnos y llevarnos al reino de Dios. Una vez que añadimos obras, nos convertimos en lo que hablamos antes, cuando el Mesías dirá, si tienes una salvación basada en obras, Él te dirá, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Debemos tener una comprensión clara del Evangelio. Y esa es realmente la base de lo que se trata este video. Bien dicho, Baruch, pero debemos tener algo muy en claro porque efectivamente estamos de acuerdo y veremos unos puntos en pantalla que confirman que nuestra salvación no se basa en obras. Lo sabemos y estamos de acuerdo al 100%, pero también debe haber un elemento de obediencia después de que somos salvos, en lo cual profundizaremos en breve. Algo importante. No es la voluntad de Dios que nadie tenga dudas de su salvación. Sin embargo, debemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Esto no es para condenarnos, sino para convicción y para seguridad. Voy a leer algunos versos y luego te doy la palabra, Baruch. Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Poneos a prueba. ¿O no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos que no paséis la prueba. Tus comentarios, Baruch. Sí, examinémonos. Debemos hacerlo. La fe produce obediencia. La obediencia no nos salva, pero la obediencia bíblicamente hablando está ligada a la fe. Así que las obras son importantes y me encanta este versículo que elegiste. Debemos examinarnos. Sabemos que David se examinó a sí mismo en uno de los salmos. Esta es una exhortación para cada creyente, porque deberíamos estar viviendo rectamente. Nuestra salvación no depende de nuestra rectitud, pero debemos comportarnos rectamente si somos de la fe. El Espíritu de Dios debe guiarnos a la verdad, guiarnos a la obediencia. Debemos entender que como nuevas criaturas, que nacimos de nuevo y fuimos regenerados, nuestra vida debería ser notablemente diferente, caminando comprometidos en la obra de Dios, sirviéndolo y dándole honor a Él. Correcto, bien dicho. Ahora veamos algunas señales de una fe genuina en Jesucristo, en Yeshua. Creencia y confesión. Como sabemos, Romanos 10, 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tus comentarios, Baruch. Una escritura maravillosa. Y lo que diría aquí es que hay una necesidad, no solo de creer en la cruz, sino también en la resurrección. Esa última parte, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Si niegas la resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 15, si niegas la resurrección, tu fe es vana. Entender la verdad de la resurrección es fundamental para recibir la salvación. Correcto, gracias. Otra señal de nuestra fe es el amor a Dios, a su pueblo y a su palabra. Vamos con algunas escrituras y te daré la palabra. Primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Salmos 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Tus comentarios, Baruch. Hablemos de la ley. ¿Por qué deberíamos amar la ley? Bueno, la ley nos indica lo que es justo y lo que es injusto. Queremos la definición de Dios. Queremos ser personas justas. Somos hechos justos por la fe, pero esa no es la suma total de lo que debemos ser. No solo somos declarados justos por la fe, aunque es cierto, lo somos, sino que también debemos demostrar la justicia. Insisto, no para nuestra salvación, sino porque hemos sido salvos, y porque eso manifiesta la gloria de Dios. Así que deberíamos amar la ley, porque a través de la ley sabemos qué es justo y qué es pecado. Sabremos qué hacer y sabremos qué no hacer. Así que la ley es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento del reino milenial y nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Esa tiene que ser la base de nuestra fe. Amén. Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tus comentarios. Una gran escritura. Por supuesto estoy de acuerdo con ella, aunque cambiaría una palabra. Allí ves un sí condicional, y no sé por qué tantos traductores quieren sembrar duda dentro de la palabra de Dios. Sugeriría que cambiemos ese sí condicional por la frase puesto que, porque en ese contexto es la frase que comunica mejor lo que el Mesías quiso decir a los judíos que habían creído en Él. Puesto que permanecéis en mi palabra, no les dijo si permanecen serán mis discípulos, sino puesto que permanecen son mis discípulos. Entendamos que la Biblia no nos siembra dudas. De hecho, Santiago dice, no dejéis que el que duda crea que va a recibir algo de Dios. El que duda es inestable. Así que no queremos sembrar dudas en la traducción. Queremos afirmar que aquellos que están en la fe efectivamente permanecen en su palabra. Amén. Qué bueno tener esa seguridad. Ahora solo un comentario. No sé qué opines, Baruch. Es sobre la obediencia. Hemos tocado en esto y no estamos diciendo que seamos salvos por las obras. Rechazamos eso. Hablamos de la obediencia, pues aunque no somos salvos por obras, la obediencia es fruto de nuestra salvación. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, es la evidencia de nuestra salvación. La obediencia. Y de nuevo, mencionamos en otro podcast que una de las cosas por las que nos critican no solo es por nuestra creencia en la divinidad del Mesías, sino también porque dicen que ponemos demasiado énfasis en la obediencia. Estoy muy complacido que piensen así, pues esto que colocas acá, Cristian, es verídico. Estamos totalmente de acuerdo. Creo que es una declaración maravillosa y no creo que haya nada de controversial en ella. Debería ser la norma para cada creyente. La obediencia es ciertamente no solo un fruto, sino el fruto de nuestra salvación. Realmente lo es. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero esa gracia obrará en nuestra vida para producir obediencia, y no es nada controversial.
Correcto. Y esto es probablemente una transición hacia los mandamientos. Muchas personas que solo se enfocan en una cosa, niegan los mandamientos y la obediencia al Señor. Y esto es muy importante. Leamos unos pasajes sobre esto. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco, pero no guarda mis mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Y podríamos citar muchos pasajes más, pero tus comentarios, Baruch. Bueno, esta es una declaración muy veraz. Queremos demostrar que le pertenecemos a Él, y cuando somos salvos, somos transformados. Hablamos de eso desde Romanos 12:2. Pero somos transformados en siervos de Dios. ¿Y cómo los servimos? Bueno, servimos a Dios abrazando sus instrucciones, sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Insisto, esto no debe ser algo controversial, debería ser la norma para cada creyente. Y si me preguntas, ¿cuál es una definición simple de arrepentimiento? El arrepentimiento es entrar en acuerdo con Dios, primero y principal, con sus leyes, con lo que Dios dice que está bien y lo que dice que está mal. Nos ponemos de acuerdo con eso. Así que el arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios, se basa en tener la mente de Cristo y allí hay unidad. Una cosa más, las personas a menudo quieren hacer una distinción entre la ley de Moisés y los mandamientos de Cristo, y quieren separarlos. Bueno, mi fe me enseña que el mismo Dios que dio los mandamientos a Moisés es, de hecho, el Hijo de Dios, y por lo tanto, no deberíamos hacer ninguna distinción entre la ley de Moisés y los mandamientos del Mesías. Todo eso viene de Dios. Dios no sufre de múltiple personalidad. Dios habla la verdad y es un Dios consistente. Lo que Él dice lo mantiene. Así que no deberíamos diferenciar esas cosas en absoluto. Correcto, bien dicho. Humildad y aborrecer el pecado. Vemos eso también. Miremos algunas escrituras. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Romanos 12:9, que el amor sea sincero, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Tus comentarios, Baruch. Esa palabra bueno, siempre en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una palabra que siempre se relaciona con la voluntad de Dios. Aferrarnos a la verdad de Dios es un gran consejo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿y por qué hacemos la voluntad de Dios? Porque creemos en Él, creemos que Él es 100% veraz. Lo que Él dice es lo correcto. Queremos estar en su voluntad, queremos hacer su voluntad y descubrimos algo más. Existe una estrecha conexión entre los mandamientos de Dios, lo que Él dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y el carácter de Dios. Y francamente no oímos mucho de esto en el cristianismo, aunque sí se menciona bastante en el judaísmo. Y es que hay una conexión cercana entre los mandamientos en la Biblia, todos los mandamientos bíblicos, y el carácter de Dios. Queremos abrazar la verdad. Y cuando lo hacemos e implementamos las instrucciones de Dios en nuestra vida, vamos a estar demostrando su carácter, su identidad. Correcto, gracias. Perseverancia en las pruebas. ¿Cómo respondemos a las pruebas? Leeremos una escritura, pero insisto, podríamos leer muchas más. Sin embargo, solo pondremos esta de Primera de Pedro 1. En esto os regocijáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que, probada la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tus comentarios, Baruch. Este es un versículo maravilloso que nos brinda aliento, porque las personas pasan por tiempos difíciles. Y lo que la Escritura está diciendo es que esos tiempos difíciles, dice, si es necesario.
o puesto que son necesarios, pueden ser muy dolorosos y son difíciles, pero noten que llegarán a su fin. ¿Y cuándo llegarán a su fin? Dice, en la alabanza, gloria y honra, en la revelación de Jesucristo, eso es, en el arrebatamiento. Así que estas cosas que son duras, son dolorosas, que nos traen aflicción, son difíciles, pero vamos a ver que lo que soportamos por Él puede ser injusto, desagradable, pero cuando Él venga, vaya cambio que Él traerá para todo creyente. Una de las cosas que la gente olvida es que dice en Lucas 12 que cuando el Mesías regrese, Él se ceñirá. Y ese verbo para ceñirse habla de servir. Lo que dice es que Él va a ministrarnos. ¿Por qué? Porque ese último tiempo de la iglesia va a ser un tiempo muy difícil. ¿Y qué vendrá a hacer el Mesías? Vendrá a ministrarnos, o sea, vendrá a sanarnos, a restaurarnos, a bendecirnos, a consolarnos. Si leemos la Biblia con cuidado, todas estas cosas están conectadas con el Mesías y con su venida por la iglesia. No hablo de su venida por Israel, que es la segunda venida. Hablo del arrebatamiento. Todo ese ministerio, Él lo hará por la iglesia cuando venga a la hora del rapto. Eso tiene implicaciones muy significativas. Correcto, gracias. Solo una pregunta final y te daré la palabra para tu conclusión. Es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Nos parecemos más a Jesús ahora que hace 3 o 5 años? Bien, una vez más, no se trata de autocondenación, ni que dudemos de nuestra salvación. Se trata de examinarnos a nosotros mismos. ¿Hemos crecido, ya sea a través de pruebas y dificultades? ¿Hemos crecido y madurado en nuestro caminar con el Mesías Yeshua? Esto es algo que tenemos que abordar, pues no podemos vivir estancados y sin avanzar con el paso de los años. Es algo que creo que todos debemos preguntarnos. Y te doy la palabra ahora, Baruch, para tus comentarios finales. Cristian, lo que espero es que este segmento no sea para que yo responda esa pregunta, porque es una pregunta muy difícil. Y puede ser también una pregunta muy dolorosa. Pero estoy totalmente de acuerdo con la premisa de que deberíamos estar creciendo y madurando en nuestra fe, que deberíamos estar volviéndonos más y más como Él. Si esa no es la realidad de nuestra vida, hay un problema espiritual. No estamos caminando en la verdad, no estamos caminando en el Espíritu, no estamos leyendo la Biblia como deberíamos, no estamos entendiendo lo que Dios quiere que entendamos. Estoy muy de acuerdo con hacernos esa pregunta y deberíamos examinarnos, porque deberíamos estar madurando y volviéndonos cada vez más como Él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos implementando las Escrituras en nuestra vida. Algo que te prometo es que cuanto más énfasis, o dicho de otro modo, cuanta más reverencia tengas por la palabra de Dios, eso producirá una mayor madurez en tu vida. Como has dicho una y otra vez en este podcast, Cristian, y en otros anteriores, el énfasis debe estar en la palabra de Dios. Así debería ser para todo creyente. Si tu vida no está enfatizando la Biblia, hay un problema. Y ese problema se va a manifestar con falta de obediencia, falta de madurez, y en lugar de caminar en el Espíritu y hacer la voluntad de Dios, vamos a estar luchando con el pecado y vamos a estar viviendo una vida en derrota. Me encanta esta pregunta. ¿Deberíamos estar creciendo y madurando? ¿Deberíamos estar más cerca de ser como Él dentro de 3 o 5 años que en el presente? Esa debería ser la realidad para todo creyente. Gracias por tus comentarios, Baruch. Excelente. Hermanos y hermanas, espero que este podcast les haya bendecido. Como siempre digo, si no se han suscrito al canal de Amarás a Israel, háganlo. Compartan y den like a este video para que YouTube lo sugiera a más personas. Baruch, gracias por dedicar tu tiempo a este importante tema, pues realmente debemos examinarnos y probarnos. Sigamos creciendo, hermanos y hermanas. Si todavía estamos aquí en 3 o 5 años, podríamos revisar este podcast y todos revisar si hemos crecido durante este tiempo. Bueno,
Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, nos despedimos. A todos les decimos shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.